Capítulo 2, parte 1. El mundo prediluviano. El segundo versículo de la Biblia nos da una imagen de una tierra que había sido totalmente destruida. Era una bola de barro y agua en el espacio. Toda la vida en su superficie había muerto, ahogada en grandes inundaciones y maremotos, y luego enterrada en lodo, limo y escombros. El agua cubrió la tierra. Note las palabras profundo y aguas en el versículo 2. Agua que estaba llena de sedimentos y escombros. La atmósfera también había sido contaminada porque la oscuridad se cernía sobre la tierra y ninguna luz podía llegar a su superficie. ¿Qué causó esta contaminación del aire y el agua? La respuesta es tremenda actividad volcánica. La Tierra entró en erupción con vastos flujos de lava sobrecalentada. Los depósitos volcánicos en los continentes y los fondos oceánicos proporcionan la prueba de esta catástrofe que desgarró la Tierra. Esta increíble acción volcánica provocó terribles nubes gaseosas espesas y cenizas arrojadas a la atmósfera. Esta es la razón por la que una densa oscuridad cubrió literalmente toda la superficie de la Tierra. Las vastas coladas subterráneas de lava caliente elevaron la temperatura de los océanos. Terribles gases venenosos circulaban a través de las aguas como resultado de los horribles humos que se derramaban desde el interior de la tierra. La vida en el mar fue envenenada y hervida por esta erupción volcánica. Los núcleos profundos en los fondos oceánicos no han producido un solo depósito por debajo del Cretácico superior. La lava tremendamente caliente derritió y fusionó todo a lo largo del fondo del océano. Los yacimientos que existían en ese momento se han vuelto irreconocibles. Ahora los científicos dicen que esto no pudo haber sucedido todo a la vez. De lo contrario, toda la vida oceánica habría muerto y no habría habido evolución. Con toda la vida marina extinguida, el proceso evolutivo no podría haber continuado. Pero esto es exactamente lo que sucedió. La destrucción de la rebelión de Satanás resultó en la extinción repentina de toda la vida en la Tierra. Una vez más, los descubrimientos científicos prueban que la evolución es una teoría muerta y que la Biblia es verdadera en todos sus aspectos. Véase The Deep and the Past por David Erickson y Goesta Walling, Nueva York, 1964, páginas 266 a 268. Ahora fíjese en la última parte del segundo versículo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios le estaba haciendo algo a las aguas. Esto fue antes de que Dios dijera, hágase la luz. En ninguna parte de este primer capítulo de la Biblia leemos que Dios limpió los océanos para prepararlos para la vida marina. Así que eso es lo que debe haber estado sucediendo en este punto. Dios, a través del poder de su Espíritu, estaba purificando las aguas fangosas para prepararlas para sustentar la vida cuando llegó el quinto día de la semana de la creación. Ahora es el momento de hacer un resumen de lo que Dios hizo para recrear la tierra y prepararla para la habitación humana. Es bueno tener en cuenta que la historia de la creación aquí se cuenta desde el punto de vista de una persona en la superficie de la tierra. Moisés escribió desde esta perspectiva. Por lo tanto, cuando Dios dijo, hágase la luz, estaba diciendo que la luz brille hasta la superficie de la tierra. El sol había estado allí desde la creación original, versículo 1, pero su luz no podía llegar a la tierra debido a la densa neblina en la atmósfera. Ahora Dios purificó el aire, por lo que las tinieblas desaparecieron. Los versículos 4 y 5 nos hablan de los orígenes del día y la noche. Dios separó la luz de las tinieblas haciendo que la tierra comenzara a girar sobre su eje. En el segundo día, Dios hizo el firmamento, versículos del 6 al 8, la extensión o espacio que separa las nubes en sus regiones superiores de los mares debajo de ellas. Esta palabra firmamento es una traducción desafortunada. Estos versículos en realidad están hablando de la atmósfera, el profundo manto de aire que cubre la tierra. Científicamente, esto se llama troposfera, la porción de la atmósfera por debajo de la estratosfera. La existencia misma de nuestra atmósfera es un milagro.
Si no tuviera la composición y la densidad adecuadas, no podría existir vida en nuestro planeta. Nuestra atmósfera está compuesta en gran parte por nitrógeno, 78%, y oxígeno, 21%. También contiene cantidades esenciales de argón, dióxido de carbono y vapores de agua, así como trazas de neón, helio, metano, criptón, xenón, hidrógeno, ozono y otros gases raros. Los gases raros presentes en nuestra atmósfera existen en cantidades mucho más pequeñas que en cualquier otro lugar del universo, mientras que las proporciones de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua son mucho mayores. Si los ingredientes de nuestra atmósfera siguieran las proporciones que prevalecen alrededor de otros planetas, la vida en la Tierra sería imposible. Un error, como tener demasiado o muy poco de un solo gas, haría que la Tierra fuera inhabitable. Más allá de su perfecta composición química que hace posible la vida humana, animal y vegetal, la atmósfera realiza otras funciones vitales. Nos protege del bombardeo constante de rayos gamma y actúa como aislante tanto contra el calor como contra el frío. La atmósfera retiene y distribuye el calor, manteniendo las temperaturas en niveles suaves. Un ejemplo importante. Una delgada capa de ozono a 40 millas sobre la Tierra protege milagrosamente la vida en la Tierra de 8 rayos asesinos. Si este pequeño cinturón de ozono se desplazara repentinamente hacia el espacio, toda la vida en la Tierra perecería. El ozono en sí mismo es venenoso para los seres humanos, pero a miles de metros por encima de nosotros actúa como un escudo protector. El punto es claro. Una atmósfera como la nuestra, con su perfecto equilibrio de capas y gases, no podía ser el resultado de la pura casualidad. La existencia de la atmósfera prueba la existencia del Creador, y debido a que su composición y funciones permanecen esencialmente inalteradas, esta es una prueba de que Él la mantiene y la sostiene. Con cada bocanada de aire que tomamos, demostramos que Dios existe. Nótese, entonces, que Dios creó la atmósfera temprano en la progresión ordenada de la semana de la creación, como un requisito previo necesario para los seres vivos que iban a existir naturalmente. Cuando llegó el tercer día de la semana de la creación, la tierra todavía yacía postrada bajo una cubierta de agua. Pero ahora Dios comenzó a remodelar la superficie del hogar del hombre. Hizo aparecer la tierra seca levantando los continentes de su cubierta de agua. Versículos 9 y 10. Sigue esta gran demostración de poder de Dios. Trajeron a la existencia las frutas, verduras, pastos. Y el grano es necesario para sostener la vida humana y animal. Estos tipos de vegetación no existían en el mundo de Lucifer porque ese mundo no estaba diseñado para sustentar la vida humana. A este respecto, es significativo notar que la evolución nunca se discute en términos de fósiles de plantas. Los restos de vegetación en los estratos de la tierra, los granos, las hierbas, los árboles frutales, etc., nunca se encontraron antes de la era cenozoica, el tema en que el hombre llegó a habitar la tierra. La hierba, por ejemplo, se hizo para los mamíferos y los mamíferos se hicieron para los hombres. Pero los árboles tropicales gigantes, como muestra la evidencia geológica, existieron antes que la hierba. Sin embargo, ningún evolucionista admitiría que los árboles evolucionaran hasta convertirse en hierba. Eso sería evolución a la inversa. Así, los restos de plantas de épocas pasadas prueban que la Biblia es verdadera y que la evolución es una teoría refutada. Este es el día en que Dios, en un sentido figurado, creó su calendario. El cuarto día, un calendario que el hombre nunca puede cambiar porque está basado en el sistema solar y en todo el universo. En las palabras del versículo 14, Dios puso los cuerpos astrales por señales y por estaciones y por días y por años. Lucas 21:25. El calendario sagrado que Dios encargó al pueblo judío que lo preservara junto con el Antiguo Testamento es simplemente un registro de papel de lo que sucede en el calendario de Dios que se extiende sobre la inmensidad del espacio. En este cuarto día, entonces, Dios colocó el sol, la luna y las estrellas en una relación correcta y armoniosa. Hizo que el sol y la luna gobernaran visiblemente el día, la noche, los meses y los años.
también asignó al sistema solar sus patrones orbitales precisos. En este punto, debemos comparar el versículo 3 con los versículos 14 y 16, la descripción de los días 1 y 6 de la semana de la creación. A menudo surge confusión sobre la traducción de los verbos en estos versículos. En el versículo 3, cuando Dios dijo, sea la luz, la palabra sea, del hebreo, no significa crear o hacer. Significa manifestar lo que existía anteriormente. Dios simplemente estaba diciendo que la luz brille a través de la superficie de la tierra. Ahora veamos el versículo 14. Aquí la palabra hebrea para sea es una palabra completamente diferente de la que se usa en el versículo 3. Para entonces, la atmósfera había sido completamente purificada y los cuerpos celestes estaban ahora desvelados en todo su esplendor, mientras que antes solo se había manifestado la luz. Ahora el sol, la luna y las estrellas se hacían visibles por primera vez, ya que estaban colocados en la posición relativa correcta a la tierra. El versículo 16 hace esto aún más preciso. Aquí leemos, e hizo Dios dos grandes lumbreras. Una vez más, la traducción más clara del verbo lo deja claro. El verbo hecho es el hebreo asá. El significado de esta palabra hebrea es constituido, nombrado u ordenado. Dios designó al sol y a la luna para gobernar el día y la noche. A modo de repaso, observe cómo progresó la recreación de Dios. El primer día, desde un cielo, sol, luna y estrellas, y una tierra ya existentes, Dios manifestó la luz a través de la oscuridad de la atmósfera nublada. El ambiente estaba preparado para el segundo día. La tierra seca y la vegetación aparecieron al tercer día. Luego, al cuarto día, el sol, la luna y las estrellas se hicieron claramente visibles por primera vez. Este es el momento en que fueron designados u ordenados para propósitos especiales, para señales, estaciones, días, años y para dar luz sobre la tierra. Fíjate en lo lógicamente ordenada que se llevó a cabo la obra de Dios. En el siguiente periodo de 24 horas, Dios trajo a la existencia todos los tipos de vida marina y aves emplumadas. Versículo 20. Todas estas criaturas se reprodujeron según su especie. La evolución enseña que todos los seres vivos provienen de una célula viva original y luego se desarrollaron a lo largo de eones de tiempo en todos los seres vivos que vemos hoy. Por ejemplo, se supone que los reptiles evolucionaron hasta convertirse en aves. Pero si este fuera el caso, ¿cómo podría tener lugar un desarrollo tan lento sin que se encontraran criaturas que estuvieran a medio camino o un reptil con algunas plumas? Los evolucionistas dicen que no vemos esto hoy porque la evolución no está sucediendo ahora. Tampoco se han encontrado restos fósiles de tales criaturas. Lógicamente, debería haber muchos restos de reptiles que intentaron volar y fracasaron en el intento. Se supone que los perros evolucionaron a caballos, pero nunca se han descubierto mitad perros o mitad caballos, o cualquier otro porcentaje de los dos en combinación. Como leemos acerca de la creación de los animales en el sexto día de la semana de la creación, versículos 24 y 25, todos ellos se reproducen según su especie. Los perros, por muchas variedades, desde el perro salchicha hasta el collie y el San Bernardo, en las que se conviertan, siguen siendo siempre perros. Nunca se han convertido en ningún otro tipo de criatura. Dios creó cada tipo de animal y las brechas entre esos tipos nunca se pueden salvar. En la Biblia, 6 es el número del hombre, y fue en el sexto día que el hombre, así como todas las demás criaturas terrestres, fue formado, moldeado y traído a la existencia por Dios. Nótese que en Génesis 2 se da una descripción más detallada de la creación del primer hombre y la primera mujer. Este segundo capítulo de la Biblia, desde el versículo 4 en adelante, pide en general un flashback al sexto día de la creación. Pronto se dirá más acerca del capítulo 2 de Génesis. Ahora bien, hay que subrayar algo muy importante. El propósito último de Dios, reproducirse a sí mismo en los seres humanos, ya se revela en el primer capítulo de la Biblia. Observen los versículos 24 y 25 cómo operan las leyes de Dios. Cada criatura que Él diseñó y trajo a la existencia se reproduce según su especie.
Luego, en el versículo 26, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree. La familia de Dios se reproduce según su especie también. Por supuesto, esto no sucede de una sola vez. La creación física tomó literalmente una semana, como se describe aquí en Génesis, pero la creación espiritual, desde la humanidad hasta la especie divina, requiere la semana milenaria de días de 1000 años, más de 100 años del juicio del gran trono blanco, para llegar a su finalización. Segunda de Pedro 3:8. Estudie Génesis 2:2 a este respecto. Al ponerse el sexto día de sol y al llegar el séptimo día de la semana, Dios terminó la obra que había hecho. Dios no dejó de crear. Terminó su trabajo, que había creado solo aquellas cosas físicas hechas por el trabajo. Pero la creación espiritual estaba a punto de comenzar. Nótese también que el hombre debe tener dominio sobre el mar, el aire y toda la tierra. Versículos 26 y 28. Dios lo repite 2 veces. En otras palabras, el hombre debe aprender a gobernar sobre la tierra física. Él debe someterla o conquistarla. Versículo 28. El destino del hombre es gobernar. Dios pone al hombre sobre las cosas físicas ahora, y a medida que edifica el carácter en esto, se le ha de dar gobierno espiritual más adelante. Mateo 25:21, Apocalipsis 3:21. El límite del dominio del hombre es el aire sobre la tierra. El ambiente, el espacio ultraterrestre no es dominio del hombre. El hombre es una criatura terrenal. El espacio exterior pertenece a Dios. Por lo tanto, cuando el hombre trata de ir más allá de sus limitaciones asignadas por Dios, se dirige al desastre. El destino final del hombre es gobernar el espacio exterior, el universo entero, pero como Dios, no como hombre. La mente del hombre puede alcanzar su cuerpo mientras trata de convertirse en Dios en su tiempo. Esta es una lección que el hombre físico debe aprender. Él no obtendrá el poder que quiere hasta que entre en él a la manera de Dios. Finalmente, date cuenta de que Dios le dio al hombre dominio sobre los animales y el resto de la tierra física, pero Dios no le dio la prerrogativa de gobernar sobre otros hombres. El único que puede gobernar correctamente sobre el hombre es Dios. Los seres humanos necesitan el gobierno de Dios para ser felices. En este mundo, Dios ha permitido que los hombres ejerzan el gobierno humano, pero esto está a punto de terminar en un completo desastre. El hombre debe aprender por experiencia que su camino no es el correcto. Entonces se someterá a los gobiernos de Dios. Dios le está dando al hombre tiempo suficiente, 6000 años, para aprender que sus métodos de gobierno deben ser completamente abandonados y reemplazados por el gobierno perfecto de Dios. Después de crear la tierra y hacerla apta para la habitación humana, Dios apartó el séptimo día como un recordatorio para el hombre de la creación y del Creador. Él creó el día de reposo descansando en ese día, colocando su presencia en él, apartándolo así como tiempo santo. Dios hizo el día de reposo especial, sagrado, santo, y le ordenó al hombre que lo guardara de esa manera. Dios nunca ha cambiado en este punto. Es parte de su ley eterna e inmutable. El único cambio en el sábado ha sido la actitud carnal del hombre hacia él, pero no deja de ser la conmemoración de la creación. Nos recuerda al Dios verdadero y el pueblo de Dios siempre lo ha considerado sagrado y santo. Así que uno puede ver que Dios es el autor de la semana de 7 días, no los babilonios como algunos han supuesto. Una nota final importante. El capítulo 1 de Génesis debe incluir los primeros 3 versículos del capítulo 2 para que los 7 días de la semana de la creación estén en una unidad indivisa. El relato del día de reposo no debe separarse de los otros 6 días. Los hombres dividieron la Biblia en capítulos y versículos, no Dios. Estas divisiones no son una parte inspirada de las Escrituras. Los eventos principales que ocurrieron en el día 6 de la semana de la creación se presentan con más detalle en Génesis 2, comenzando en el versículo 4. En este punto, observe cuidadosamente el orden de los eventos en los versículos 7 y 8. En el versículo 7, Dios crea al primer hombre del polvo de la tierra en la misma forma y figura que Dios, pero no de la misma sustancia. Dios es espíritu, pero el hombre es carne.
Y para prueba de que Adán era una persona blanca, véase la página 6 de la edición de octubre de 1963 de La Pura Verdad. El artículo La verdadera causa de la crisis racial del señor Herbert W. Armstrong. Luego, en el versículo 8, Dios planta un jardín hacia el oriente en el Edén. ¿Por qué Dios creó al hombre antes de plantar el jardín? Porque de esta manera Adán vio a Dios en el proceso de crear con sus propios ojos. Dios el Eterno quería que el primer hombre viera y supiera que Él era el Creador. Debido a que Adán vio esto, supo más allá de toda duda quién era su Hacedor. Los últimos 8 versículos de este capítulo hablan de la creación de la primera mujer y el origen del matrimonio. Aquí debe observarse cuántas premisas hay en los 2 primeros capítulos de la Biblia, 2 capítulos clave para revelar al hombre los orígenes de todo lo que existe. 1. La primera revelación de Dios como creador y originador de todas las cosas. 2. El origen de la vida en todas sus formas. 3. El origen de la semana de 7 días. 4. El origen del matrimonio. El hombre ignora la cuestión de los orígenes. En realidad, en el análisis final, el hombre carnal no quiere saber cómo y cuándo se originó, porque no quiere admitir que Dios es originador y creador. El hombre no quiere admitir que Dios ha revelado el origen de todas las cosas en términos simples en la Biblia. El hombre quiere ser libre de especular sobre su origen. Esto se ilustra con un texto típico de historia antigua de nivel de escuela secundaria. Este libro comienza con la primera sección habitual sobre los humanos primitivos y se refiere a ellos en un título como gente sin nombre. En otras palabras, se presenta el concepto de que nadie sabe quiénes fueron los primeros seres humanos. Pero la Biblia deja claro quiénes fueron las primeras personas, Adán y Eva. Sabemos cómo se llamaban, dónde vivían, cómo eran y quiénes eran sus hijos. Dios quiere que sepamos estas cosas. Él no quiere que estemos en la ignorancia de este conocimiento. Pero el hombre rechaza esta verdad. Él llama al registro histórico de Dios mito. Consideremos ahora el extraordinario cuadro geográfico que contiene Génesis 2. Observe cuidadosamente que el jardín donde vivían los primeros humanos era en realidad solo una pequeña parte de un área más grande llamada Edén. Versículo 8. La tierra del Edén en el mundo antes del diluvio era probablemente lo que ahora consideramos como toda la región costera en el lado oeste del mar Mediterráneo, el área general de Palestina. También puede haber incluido la región del Mar Rojo en el sur. Tanto la Biblia en otros pasajes como el relato de Josefo confirman este cuadro. La Biblia da más detalles. Fíjate que un río fluía del Edén y se dividía en 4 arroyos. Versículo 10. Este gran río se originó en un punto al oeste del jardín. La costa mediterránea estaba más al oeste en este momento. Fluía a través de él y luego se dividía en sus 4 brazos. De Josefo, Antigüedades 1:1-3, aprendemos que el río Pisón es equivalente a la zona general de Ganges, Gijón a la zona del Nilo y Haidekel al Tigris. En último lugar se encuentra el Éufrates, que aún conserva su nombre original. Versículos 11-14. La imagen que se da en la Biblia sugiere que la tierra en este tiempo primitivo era un paraíso tropical de baja altitud con un clima templado y que estos ríos eran como arroyos o canales anchos y de suave corriente que ondulaban hacia el este, hacia los mares. Sin embargo, los cambios geológicos alteraron posteriormente este patrón de drenaje en gran medida. Como consecuencia, estos ríos ahora tienen fuentes separadas y fluyen en diferentes direcciones. La Biblia también indica que este hermoso jardín era el punto más alto de la tierra. Las Escrituras revelan que en el mundo de mañana un gran río volverá a emanar de Palestina y Jerusalén, donde se encuentra el trono de Cristo. Esta ubicación volverá a ser la zona más alta de la tierra. Las naciones subirán a Sión en el milenio, Isaías 2:3 y Miqueas 4:2. Dios restaurará las cosas como estaban en el mundo adámico. El cuadro que la Biblia pinta para el futuro también revela cómo eran las condiciones en el pasado. El jardín del Edén estaba en las cercanías de Jerusalén. Se puede encontrar en la historia geológica esta descripción geográfica del sistema fluvial de Palestina y de los alrededores de Jerusalén. Los geólogos judíos, ignorantes de lo que han descubierto,
han presentado un simple bosquejo de la asombrosa evidencia. En la página 35 de En los albores de la civilización de E. A. Spicer, en un mapa geológico de Palestina. Inmediatamente al este de Jerusalén, en los estratos etiquetados como Cretácico Superior, se puede ver en contorno el área a través de la cual fluían las aguas del jardín del Edén. 3 de las 4 partes del vasto arroyo fluían hacia el norte y el este, la otra se movía hacia el sur. El actual valle del Jordán y el Mar Muerto no se formaron entonces. Compendio, tomo 2, páginas 316 y 317. Hay más en la Biblia sobre este tema. Más tarde, cuando Adán fue expulsado del jardín, viajó hacia el este. Curiosamente, cuando los hijos de Israel cruzaron el Jordán bajo Josué hacia Palestina, estaba cerca de la ciudad de Adán, Josué 3:16. Es muy probable que esta fuera la primera habitación donde vivieron los humanos originales después de salir del jardín del Edén. Inmediatamente después de que Adán fue creado, Dios comenzó a instruirlo en el camino para vivir. Génesis 2, del 15 al 17. Pero el entrenamiento no duró mucho porque cuando se abre el capítulo 3, Satanás está en la escena y astutamente engañando a los primeros humanos. La serpiente del versículo 1 era una criatura física que fue influenciada por el gran espíritu caído, Satanás. Se acercó al miembro más susceptible de la familia, Eva, y comenzó a hacerla dudar de las enseñanzas de Dios. Eva no sabía que solo los seres humanos y los espíritus tienen el poder del habla. Él le dijo que ella ya tenía un alma inmortal y que ella misma era un dios. Versículo 4 y 5. Satanás fue extremadamente sutil en su enfoque. Sabía que el destino del hombre era ser finalmente Dios, estar compuesto del espíritu eterno de Dios que siempre existió. Entonces, de una manera muy astuta, suave y secreta, le dijo a la mujer: Dios no te lo dijo todo. Él te ha ocultado cosas que tú tienes derecho a saber. La inmortalidad ya es parte de tu naturaleza. Está en ti ahora. Eva, ¿no lo sabías? Dios no te lo dijo eso, ¿verdad? Escúchame. Lea las páginas 41 y 51 de Dios habla sobre la nueva moralidad. Ese fue su enfoque y funcionó. La mujer fue influenciada y Adán pecó junto con ella al participar del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida, la fuente del Espíritu Santo, también estaba allí, pero no se habían acercado a él. Satanás conocía la naturaleza humana y usó este conocimiento erróneamente para enseñar a los primeros humanos el pecado. Adán y Eva se hicieron ropa, versículo 7, porque Satanás les había enseñado la filosofía del dualismo, que el alma es buena y pura, pero el cuerpo, con sus impulsos y deseos, es malo y desagradable. Los convenció de que sería mejor que encubrieran la prisión del alma inmortal. Dios ahora tenía que expulsar a los primeros humanos de su paraíso porque habían obedecido a Satanás en lugar del Creador. Fueron cortados del árbol de la vida, que era el símbolo del Espíritu Santo. Versículo 22. El Espíritu Santo no volvió a estar disponible para la humanidad hasta que Cristo, el segundo Adán, regresó al cielo y lo envió a sus discípulos en el día de Pentecostés en el año 31 después de Cristo. Pero Dios no dejó a los primeros humanos sin esperanza. Les prometió un Salvador. Es comúnmente reconocido que Génesis 3:15 es la primera profecía en la Biblia acerca de Cristo. La simiente de la mujer es singular. El eso en la versión King James debería traducirse como Él, y se refiere a Cristo. Satanás magullaría el calcañar de Cristo al hacer que fuera crucificado, pero Cristo heriría la cabeza de Satanás al resucitar de entre los muertos y triunfar sobre él, descalificándolo completamente y finalmente deponiéndolo como gobernante del mundo. En resumen, Cristo hace mucho más daño a Satanás de lo que Satanás le hace a Cristo. Romanos 16:20 y Hebreos 2:14.